Pues ya estamos aquí con Carla Barajas, me da en serio mucho gusto. Ya había, la verdad no sé en qué momento, pero ya había leído algo tuyo, después fue ayer que me puse otra vez y ahora que te tengo aquí en persona y bueno, en video, pero en persona. Me da muchísimo gusto porque de verdad que admiro tu trabajo. Por eso quisimos empezar con este cuento de Pinocha. Mi bebé tiene 1 año, todavía no me va a entender, pero en cuanto me entienda se lo voy a contar. ¿Cómo estás, Carla? Muchas gracias por estar aquí. Pues eso, agradecida, estoy muy feliz de poder estar pues en este día compartiendo textos tan significativos, porque fíjate, Pinocha fue, por ejemplo, una de las primeras minificciones que publiqué en un segundo libro que se llama, o plaquet, que se llama Esta es mi naturaleza. Y justo Wow. la portada, Está bueno, Pinocha. tenía un amigo que es pintor y le dije, escoge lo que tú quieras y escogió Pinocha. Entonces hace la imagen, Wow. se llama Minor Paredes, es guatemalteco, pero vive en Chicago. Qué De, bonita. este, Qué entonces, bonito. Ojalá la puedan ver quienes nos escuchan. ¿Cuándo salió estas pequeñas en el ficciones? 2017, 2017 me parece. Y luego, donde lo pueden Ajá. descargar es en el libro de Cuartas Ediciones Digitales, que se llama Donde habitan las muñecas, que también está incluida. Y esta salió reciente en el 2020, me parece. Y Ujú. es de descarga gratuita para quien así lo Ay, ¿en dónde desee. lo podemos descargar? En la página de Quartz Ediciones Digitales, Ajá. ahí le ponen Donde habitan las muñecas y pueden descargar de hecho una serie de libros de minificción que están de manera gratuita, de minificción de todo Hispanoamérica. Hay de Ricardo Bugarín, de Patricia Nachelo, de Wow. Paola Tena. Son preciosos esos libros realmente y que en los cuales ha trabajado Ronnie Vázquez Guevara. Ay, sí, no, digo, por supuesto que lo quiero descargar, pero también creo que son esos libros que vale la pena tenerlos físicamente, ¿no? Yo le estoy armando aquí su pequeña biblioteca a los niños y la verdad creo que es de esos libros que deben estar ahí. Y sobre todo aparte de esto, ¿no? Que pocas veces se habla de las y los ilustradores, pintores, toda la gente que mete todo su arte en los libros y que de verdad es maravilloso. Justo ahorita hablaremos ay, que las de Calabacitías, Calabacita Tías. que me encantaron de las fotos, dibujos, todo. Pero cuéntanos primero, Carla, tú eres de Chiapas, ¿cierto? Así es, yo nací en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el año de 1982, así que ya Ah, tengo mira, mis añitos acá. no, pues te ves mucho más joven. Estás aquí en Ciudad de México. Estoy en Tuxtla, en Ah, Chiapas. estás en Tuxtla, estás ahí. Sí, sí, sí. Oye, y cuéntanos, ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo te das cuenta que, ahora sí que la gran pregunta sería, ¿uno lleva a una escritora dentro casi casi desde que nace? ¿O la va desarrollando? ¿La descubriste? ¿Cómo la descubriste? Yo creo que algo se trae, ¿no? Ya es Ujú. como algo que sale inherente a ti y que va a detonarse con ciertos estímulos o tal vez esos estímulos que nunca llegan son los que hacen que muchas personas se queden escribiendo un diario, pero nunca lo den a conocer. Entonces, tuve la fortuna de querer estudiar ciencias de la comunicación desde que estaba en secundaria, desde que quería, aunque no tenía claro como a qué me iba a dedicar en ¿Qué ese querías ámbito, en comunicar? ese medio, ¿no? Ajá, Ujú. pero lo que sí sabía es que quería comunicarme, era algo que todo el mundo da por hecho que hacemos, pero es falso, ¿no? Yo cuando era chiquita estaba en un hospital esperando a que mi mamá saliera de trabajar y había muchas personas de diversas comunidades que hablaban a veces el tal, tzotzil, que tenían usos y costumbres distintos y que cuando se acercaban a los médicos pues no comprendían bien como las indicaciones y los Ujú. médicos tampoco cooperaban mucho, ¿no? Porque el lenguaje que manejaban pues era... Poco incluyente. o sea, era como cualquier médico, no tienen sus Ujú. palabras. Y entonces, ¿cómo poder llevar esa información tan importante con la cual un paciente puede dar consentimiento, puede atenderse, puede tomar un medicamento a determinada hora o no? Eso pues no se daba. Tampoco era fácil comunicarse siendo niña con adultos, porque también se ponen en un nivel de jerarquía alto. Entonces, tenía mucha conciencia de que esa comunicación pues no es tan sencilla y por lo tanto quería especializarme en esto. Y al entrar en la carrera te daban muchísimos libros, todo el tiempo estabas leyendo El Periquillo Sarmiento en la combi, libros grandes, y ahí dije, además de hacer periodismo, quiero escribir
escribir literatura y tiene un Wow. lenguaje distinto al que se ve en un periodismo. Y quiero aprender más técnicas, quiero profesionalizarme. Así que empecé a asistir, pues a leer más, a escribir más, a meterme a la biblioteca, a buscar por mi cuenta que todos los libros que estuvieran disponibles. Y la segunda fue empezar a acudir a talleres que impartían miembros del Sistema Nacional de Creadores y que llegan a los diversos estados. Ujú. Entonces, ahí también tuve una orientación de cómo leer, cómo depurar los textos, cómo economizar el lenguaje, pero Mm. una de las cosas que más me gustó fue la minificción. Entonces ahí sí no tenía ese apoyo y por ese lado tuve que ser afortunadamente autodidacta porque entonces tenía las lecturas que me recomendaban más las lecturas que yo buscaba y el rechazo, ¿no? A esa minificción, porque cuando entraba en talleres era, no, acá vamos a trabajar cuento, aquí vamos a trabajar poesía. Y un día en el 2004 llega a mis manos un periódico que se llama La Jornada Semanal, que ustedes conocen bien, Claro. Ujú, en el ujú. cual había minificciones Había y menos. se hablaba de este taller ficticia y venían varias de ellas, venía un resumen de Lauro Zavala acerca de qué era la minificción. Y eso fue como una luz para mí que dijo, ah, mira, sí, alguien está trabajando en México, aunque no sé en mi estado y aunque aquí me tomen a como qué hace, pero sí que lo estaban trabajando. Entonces yo me aferré a esto. Y a partir de las redes sociales, pues voy teniendo como esos canales de difusión, porque de pronto sacan convocatorias en las Ujú. cuales pues eligen los trabajos que consideran tienen cierta calidad. Y ahí fue que mandé a una antología que sacó La Tinta del Silencio, que se llamaba Cuéntame un Blues, y fue seleccionado el trabajo. Luego mandaba cuentos al Grafógrafo en Tijuana, a la revista Badenuez en Guadalajara, y empecé a tener como estas revistas y estas antologías, y ha sido como una de las maneras más bonitas de poder dar a conocer mi trabajo, porque al final sí se cumplió algo que oí de Cortázar, que decía, escribe y manda tus Y textos, pasará. ¿no? Y que solitos Ujú. cobren vida. Y aunque sí les he ayudado mucho a la difusión y toda esta cuestión, me he esforzado, pues también muchos cobraron vida. En el caso de Pinocha, por ejemplo, un día recuerdo que no sé cómo llegó a mí, pero lo habían sacado en su tinta, un programa que realiza Juan Valero y también Ajá. este, Christopher Escamilla. Entonces lo escuché y me ilusionó mucho oír otras minificciones que estaban contenidas en Esta es mi naturaleza, que pues es un tiraje muy pequeño, pero que llegó a la Claro. radio, ¿no? Y cómo es que cada detallito, cada cosa que haces de pronto te va llevando a otros espacios en donde puedes difundir tu trabajo. Es increíble lo que dices, ¿no? Cómo toma vida y seguramente ya está hasta del otro lado del océano, ¿no? Alguien lo tiene en las manos o le ha causado algo, ¿no? Y a lo mejor tú ni siquiera lo sabes, porque literal compran viva vida como los hijos y luego se van, ¿no? Se Así van. propio. Oye, Carla, y dime algo. Bueno, justo por el tema de Chiapas, que me ha impresionado, de verdad que hemos tenido afortunadamente a mucha gente de Chiapas aquí, que yo siempre, desde que lo conocí muy chica, sentí, o sea, Chiapas huele a cultura, ¿no? Huele a artesanía, huele a creatividad, pero también es un poco complicado, ¿no? O sea, también me imagino que si en la Ciudad de México a veces es muy difícil encontrar estos espacios de publicación, de hacer conversatorios y tal, no sé si sientes, y luego como mujer, todavía somos una generación que bueno, todavía estábamos en otro tiempo de educación y demás. ¿Te ha costado? ¿Sientes que Chiapas te ha costado, pero tú sigues ahí? Finalmente son tus raíces y al final se ve, tus raíces se ven mucho en tu obra, ¿no? O sea, están todo el tiempo ahí muy presentes. Sí, sí que me ha costado desde, bueno, una vez platicando con Lucila Herrera les decía, "Y es que en Ciudad de México tienen todo, porque la Feria del Libro del Zócalo o llegar a la Feria del Libro de Guadalajara, la primera vez que fui fue, "Ay, Wow. esto es una feria, ¿no?
cuando yo estaba joven no había internet, entonces ahorita Exacto. con la generación nueva es diferente porque otra vez les digo, pueden descargarse, hay un montón de libros con toda la información del mundo, claro, en PDF, pero ahí está. Pero Claro. si yo llegaba a una biblioteca y pedía autores contemporáneos, casi no te los encontrabas. Entonces, ¿qué significaba tener un recurso para poder adquirir el libro o para poder viajar? Entonces, ese era, digamos, una limitante. Cuando yo empiezo a llegar a los cursos del Sistema Nacional de Creadores, yo veía que tenían pues unas lecturas totalmente diferentes y sí seguía sus recomendaciones y llegaba a educar y algunos libros estaban. Otros libros yo hacía una listita y llegaba a querer nutrirme y pues no los encontraba, ¿no? Claro. Y anteriormente eran pocas las librerías. Estaba La Ceiba, Braulios me parece, El Escritorio, eran poquitos. Con el tiempo, bueno, ya se abrió el Fondo de Cultura Económica, tenemos Educal, que sí he encontrado más los libros que busco y los que no los busco en redes. Claro, y ahora pasa los puedes Tenemos, pedir. ajá, las ferias, pues también era no tan grandes, ¿no? Y tampoco encontrabas todos los libros que querías. El ambiente, pues también de pronto hay diferentes ambientes, entonces a veces hay círculos que son muy cerrados y solo permiten entrar a los de A su la círculo, élite. ¿no? Y si Ajá. tú no estás ahí o si tú no haces, pues ciertas cosas, pues no puedes entrar, ¿no? O sí, pero te van a acercar, si tienes que ganarte un lugar. Y yo decía, ¿por qué? Otra vez yo había leído a Cortázar Claro. y creo que eso es lo que más me ha traído como estos problemas, el decir, no, el trabajo debe de mejorar siempre la parte escritural, más que las relaciones, más que el capital cultural, ¿no? Más que sí, más que el capital cultural, no, el capital cultural debe prevalecer sobre el capital social y el económico. Entonces, bueno, por ese lado sí, sí que ha sido difícil, pero ha Sí, tenido cosas buenas, porque una, cada quien descubre una voz, ¿no? Entonces, eso que decía Rilke, de ir adentro, de escucharse, yo lo viví mucho tiempo, más que porque quisiera, porque no había como dónde comparto mis minificciones, con quién, quién me ujú. va a ayudar a tallerear, no había, entonces tenía que decir yo qué elementos voy a tomar y me escuchaba pues a mí y claro a la tradición, a las lecturas que tenía y Sí, eso al final te ha te hecho abre ser un... más innovadora aún, ¿no? Te ha hecho ser aún más innovadora, más creativa, o sea, más, digo, por supuesto, todos los artistas del mundo, escritores, pintores, tienen influencias, pero pues hay unos más que otros, ¿no? Y hay unos que impregnan más un nuevo estilo a seguir una tendencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este sentido, yo te quería preguntar, la verdad es que yo no soy, lo puedo distinguir, pero no sé verbalizarlo. ¿Cuál es la diferencia entre minificciones y cuentos? Uy, sí, claro. Bueno, primera que la minificción es un término sombrilla, es decir, aborda a diversos géneros que son breves. Por ejemplo, los textículos de Julio Cortázar, no sé, para quienes hayan leído historias de Cronopios, Famas y Esperanzas, eso me abrió un montón de dudas cuando todavía no tenía la parte teórica trabajada. Yo les preguntaba a los, maestro, pero ¿por qué los cronopios no tienen físicamente una cara, un tipo de ropa, y a mí me están exigiendo eso, porque no hay una atmósfera desarrollada, pues es que es Cortázar, no me daban respuesta, pero yo decía, es Cortázar que es puede hacer lo que Cortázar, quiera. entonces que haga lo que quiera. Él puede experimentar, ya se lo ganó, es tú no. Pero posteriormente, pues nada, que era microrrelato, porque aquí se toma como, digamos, una hojita, tú puedes crear un universo pues a partir de una acción muy pequeña de ciertas cuestiones que están estereotipadas de pronto, de ciertas atmósferas que la gente va a crear porque el nombre mismo ya lo trae, como podría ser La Mancha. Ya alguien dice, ah, bueno, ya sé, ¿no? Pinocha, tú ya sabes que va a Ok. haber un elemento de O sea madera, que ya ¿no? Al tienes como un decirlo. referente. Ya tienes sí, esta intertextualidad que le llaman, que es conectarnos, digamos, con la otra, con la tradición, justamente con todos los clásicos y sobre todo con esos que son arquetípicos, personajes arquetípicos, porque ahí la persona puede finalmente imaginar, saber
un montón de referencia con el solo hecho de nombrarlo. Sin embargo, debe de tener, claro, autonomía esa minificción. Y una estética y una belleza, y como digamos, ¿qué los caracterizaría? Si fuera microrrelato, que es lo que es Pinocha, digamos, que entraría dentro de la minificción, pues tendría una narratividad, una brevedad, una ficcionalidad. eh, si vemos otros que son de pronto, ¡pum! Los atómicos a veces traen tres palabras y tú creas esa historia y puede ser una historia muy densa en la cual quien recepcione va a llenarla también con su expectativa y le va a dar un montón de significados. Porque de alguna manera se busca eso, no nada más es juego, sino que quien lo lea pueda tener esa multiplicidad de significados al leer cosas que son muy breves y que te quede con el paso del tiempo y te sigas preguntando y sigas encontrando con este crecer como persona, sigas encontrando más significantes. Por ejemplo, Golpe de Pia Barros. Entonces todavía se sigue leyendo con lupa y va a seguir siendo un referente. También descubrí con ese paso del tiempo que a veces decían es que la minificción no se puede hacer denuncia con minificción, ¿no? Y lo decía gente que tiene pues estudios altos y que son lectores de editoriales y demás, pero resulta que un día pues viendo a Pia Barros, Ajá. escuchándola, oye, en Chile se hace, ¿no? La denuncia, claro que forma parte de las minificciones, lo hacen de una manera, claro, estética, en la cual encontramos gente que lo está haciendo, como las señoritas imposibles, que hacen el género negro además, que está Lorena Díaz Mesa, Gabriela Aguilera, Fran Rodríguez Aguilera también, entre Ajá. otras autoras chilenas, Oye, pero también en Chile, por ejemplo, está Liliane El Pic, quien hace una continua intertextualidad con Frank Kafka y tiene un personaje que se llama Cara y Capilar, y tenemos a las argentinas, en donde las características eh, son otras, tienen una lírica de pronto, uno puede escuchar un ritmo, crean una serie de imágenes de mucha belleza y también exploran el terror y también exploran la denuncia. Y vamos a México, que tiene una variedad hermosa y que yo quería de verdad que se compartiera justamente en este estar en el sur y ver que en diversas regiones de México puede sonar diferente esa minificción o puede tener características distintas a lo que fue en sus inicios la minificción con las características que se le acuñaban. Ahora va, creo, más allá de ser lúdica. En cuanto a brevedad, pues tenemos estas diversos tamaños también, ¿no? En cuanto a las temáticas, vemos esa diversidad. Y además, por ejemplo, ahí bien decías, la parte visual, hay personas que hacen microrelato audiovisual o que hacen pues estos videos cortos y que los sacan por ahí de como un minuto y tienen una historia. Tenemos a personas como Kiki Suárez que hacen la imagen y el texto, como Sergio Astorga, y eso lo quería compartir en la antología Amor es, que la ajá. pueden descargar también con la editorial EOS Villa Digital. Entonces, eso es parte de la búsqueda, porque los soportes hoy que tenemos son otros y yo lo veo como una gran oportunidad de llegar a otros espacios que antes no se podía. Yo ahora sí creo que es más difícil decir, ya no tengo ese acceso porque sí que lo tengo. Lo que no tengo es a veces el recurso como para moverme aquí y allá, eso es lo difícil, ¿no? Pero sí podemos leer autores de otras partes, podemos compartir esos Claro. espacios. No, Carla, dime una cosa. Calabacita Tías son microficciones. Me gustaría, yo sé, vamos a hablar rapidísimo, Alberto, no me presionen rápido tanto. Nada más quiero saber si bueno, me impresionó mucho porque, bueno, te cuento que justo aquí también en mi familia estamos haciendo un documental respecto al Día de Muertos y demás y todo, ¿no? Y justo ahorita nos vamos a Pátzcuaro para el Día de Muertos, la vez pasada estuvimos en varios panteones y esta idea de encontrar las microficciones justo
en cada tumba, en cada tal. Me pareció en serio un ejercicio maravilloso. Pero te soy honesta, en algún punto de repente yo decía, "Ah, esto es poesía, esto es un cuento, esto es una, justo no encontraba, pero tienes toda la razón, o sea, te hace referencia a lo que tú ya conoces, ¿no? A tus significados y significantes, ¿no? A tus simbologías, pero te dan otro. Y por otra parte, como bien dices, se leen diferente en cada lugar porque, pues, por ejemplo, yo lo estaba leyendo y se lo pasamos a un amigo que está trabajando un tema de Día de Muertos en España. Y a él le pareció macabrísimo, ¿no? O sea, así de, uy, qué susto, ¿no? O sea, ¿por qué hablan de, ¿no? Para nosotros es como súper normal y las tumbitas y las tumbotas y, ¿no? Y el pensar que la flor y lo que comían y entonces, y se apareció y desapareció. Me encantó, me encantó, me encantó, pero sí observo tanto en Calabacitías y como en Cenizas, muy, muy presente la muerte, sí la denuncia, las familias destruidas por la injusticia, ¿no? O sea, sí hay como que a lo mejor, como te digo, ahorita me pasó mucho, ¿no? El leerlo en México, el leerlo en España, a mí me causa totalmente algo distinto que allá, ¿no? Y allá les saltaron 30,000 preguntas. Pero que nos cuentes un poco de esto, revolver todo, pero el tema de la muerte, de la denuncia de las familias, cómo, de dónde te surge, si sientes que es como tu hilo conductor, es tu sello, si en la muerte justo encontramos todas esas ficciones, porque al final son como también esperanzas un poco para todos, ¿no? En un país donde hay tanta muerte involuntaria, ¿no? Y yo creo que convivimos continuamente. A mí me ha tocado estar muy cercana porque desde que era pequeña, pues mi abuelita estaba enferma con cáncer terminal, entonces se muere cuando yo tenía 6 años y yo estaba enfrente a la hora que murió, entonces se broncoaspiró y me tocó verlo, ¿no? Y donde yo encontraba un refugio eran las películas de terror, realmente en donde encontraba personajes que se parecieran a Carla, porque no estaba en, no sé, como ahora que tenemos estas princesas, no, yo no. Yo veía El Cementerio Maldito y toda esa serie de películas que pasaban en Canal 5, entonces era muy fan del terror. Y justo, bueno, quiero decirte rápido, lo más concreto que se pueda, que quería aportarle algo primero a Chiapas y creo que todo trabajo tiene que tener una propuesta, que no se hace una antología si no tiene una finalidad, un objetivo, una justificación real. Como otra vez decía, cuando yo inicié estaba muy sola en el camino de la minificción y es algo que respeto mucho, que amo, que he entregado parte de mi vida, de mis horas. Un día haciendo la reflexión dije, ¿cuántas horas no he trabajado en hacer antologías, estudiar y por gozo puro? O sea, no es otra cosa, ¿no? Y para apoyar a la creación en minificción, se me ocurrió hacer una editorial que sea chiapaneca y dije, esa editorial tiene que tener en un principio algo fuerte, que sea, que marque, que sea algo muy chiapaneco, que nos una a todos y todas. Y pensé en justo la celebración del Día de Muertos. Creo que es una de las, bueno, hay muchas, ¿no? Pero Claro, una claro. que me parece muy digna de explorar, muy bella, es el Día de Muertos. Porque acá justo se pide calabacita tía, los niños vienen, piden, mi hija lo disfruta mucho así, pidiendo calabacita tías. Pero ¿qué pasa con alguien de otra, digamos, que forme parte de otra cultura, como es la Oresame Ujú. o Zoque, la cultura Zoque, de la cual es escritora Alice Sáenz? Pues ahí vamos a conocer esa visión, creo yo, con la minificción. Pero ¿qué pasaría con un doctor que todos los días va y trabaja justamente para ganarle a la A muerte la a un muerte. niño, ¿no? Ujú. Entonces invito a un doctor, es decir, no necesariamente hay escritores y escritoras dentro de esa antología, pero me interesaba más la visión que pudieran dar desde la minificción, con el apoyo de que una vez que lo enviaran, pues iba a darle sugerencias a quienes no estuvieran muy familiarizados y Con la familiarizadas con la escritura. escritura, Ujú. pues hacer esto, ¿no? De decir, mira, mi sugerencia es esto, acepta sí o no. La parte pictórica también, porque la belleza, si tienen oportunidad de bajarlo, de descargarlo, ahí les vamos a Sí. dejar los enlaces, háganlo, es bellísimo. Está la mirada de alguien que dice, yo no creo en nada de esas cosas, aunque sea chiapaneca,
pero se fue a tomarle fotografías a las A tumbas las tumbas. de diversos países y ahí están. Y luego está Carito Marroquí con una cabeza, una intervención que hace a una cabeza de vaca y la pinta toda colorida y vemos estos papel picado en Ujú. grabado. Hay esa oportunidad a través del código de QR de ver cómo lo hace Carito Marroquí. La señorita cafetera que hace la portada, yo se lo agradezco muchísimo, de Amores, que hace la portada de Mujeres en la Minificción Mexicana también que compilé, y pues de Calabacita Tías, llevamos esta continuidad, entonces me parece que es una manera muy bella de explorar y de decir, Claro. aquí estamos haciendo minificción también, y es el primero que sale de la colección, ya llevamos ahora con Tania Molina, realizamos también un libro, me está costando la maquetación y demás, pero ya vamos avanzando para que finalmente quien desee escribir minificción y tenga ese espacio acompañado de otros y otras autoras en Chiapas. Y finalmente, Carla, para no dejar, porque tenemos que hablar de Cenizas de los amordazados por el alba, que es tu más reciente libro, ¿no? ¿Sí? Eso que estuviste presentando en la FENALEM. La verdad es que a mí me pareció duro, ¿no? O sea, me pareció duro y me regresaba y otra vez. eh, sí se encuentra como bastante dolor entre la familia disfuncional y las heridas que se van quedando y cómo, pues esas cenizas, ¿no? Esas cenizas, pero el alba tal. Cuéntanos rápidamente sobre este libro y dinos dónde lo podemos encontrar y por favor de una vez también nos das tus redes y todo para poderte contactar, sobre todo si tienes algunos talleres. Ay, muchísimas gracias. Sí que tenemos talleres, contáctense a mi Facebook, que es Carla Gabriela Barajas Ramos. También me pueden buscar como @cronopia Carlita o en mi habitación. Y bueno, para contarles que justo Cenizas de los Amordazados por el Alba es un libro que sacamos con la editorial EOS Villa Digital, en el cual cuento la historia de una familia de vampiros que al final, o sea, son gente explotadora que va desapareciendo poco a poco a las personas y estas, algunas pues se Como resignan, muchas porque por también me ahí. imaginé cómo sería en Chiapas, ¿no? ¿Cómo sería, no en este Chiapas, sino en Chiapas de Carla? Mm. ¿Cómo sería esa desaparición? ¿Qué harían? ¿Quién se quedaría buscando? ¿Cómo les afectaría en su vida? ¿Y quiénes se animarían además con ese dolor a buscar a más personas? Y desde luego eso tiene mucho que ver con este sentimiento que nos ha dejado el COVID, el COVID y todas las desapariciones en Es lo que México decir, y también, la hay que decirlo, desaparición, que sin duda es el en donde sentimiento no más fuerte y tienes más un feo. cadáver el cual enterrar, solo te queda buscar cómo haces ese duelo, cómo cierras, ¿no? Si tu muerto, pues no lo puedes abrazar, que en el periodo COVID entraban a robarse los cadáveres, ¿no? Eso me parece muy duro. Llegaban y decían, no, este es es mi persona, ¿no? Y pum. Y Muerte. aunque sabíamos que había el riesgo de morir. Entonces hay algunas minificciones que creo que han conectado muy bien con las personas. Hay una que se llama Jalar las riendas, en donde las mamás pues que pierden a sus hijos, que son mordidos y si los encuentran, se vuelven vampiros los niños. No, pese a que ven que el niño se está convirtiendo en un demonio, ahí siguen alimentándolo, ¿no? Y al final termina con la vida de las mamás. Y una amiga me decía, es que Claro, así es de pronto esa claro. maternidad, cuando un hijito ya puede ser alcoholismo, lo que tú quieras, se te va perdiendo, las mamás van a estar ahí hasta el final, ¿no? Es un amor incondicional. Este, Y también están los y es esta abuelitos. exploración a partir del tema de los vampiros, que ojalá y lo puedan leer para que lleguen a ese Claro, que es lo que desenlace. te voy a decir, Y los quiero vampiros que pueden ser muchas cosas, todo lo que se imaginen cuando uno dice vampiro, ¿no? todo lo que quieran Todo lo pensar, que se ahí imaginen. están. Y además jugando, porque es una micronovela, entonces va a tener esta Exacto. secuencia. Puedes leerlo como minificciones independientes o llegar hasta ese final. Entonces ha tenido He mucha ahí la buena... influencia de Cortázar. Sí, Sí, y nada más por último, creo que justo te lo digo esto, que lo acabo de leer de Rosa Montero, una de mis escritoras favoritas, que como dice que como muchos hay una coincidencia en muchas escritoras y escritores, el tema de las infancias robadas, ¿no? O sea, cuando tu infancia sucedieron cosas que te hicieron crecer, ¿no? O que te hicieron
pues evolucionar de una forma más allá de tu cuerpo, de tu físico, de tu biología, evidentemente lo tienen que plasmar de alguna forma porque si no se vuelve una psicosis en las personas. Entonces, me gusta, no conozco tu infancia, algún día estaría increíble hablar de ello, pero que sí hay cosas que te marcaron en tu infancia, ¿no? O sea, y me gustó ver que justo acaba de leer eso y luego leo Cenizas y entonces pienso que hay algo muy parecido a esto que narraba Rosa Montero. Pues yo te agradezco muchísimo, de verdad. Yo estoy súper interesada en un taller de microficción porque me encantaría hacerlo visual con mi esposo que se dedica a esto, así que ahí te estaremos buscando y te agradezco muchísimo que hayas compartido esto y tu obra que de verdad es de verdad una obra de arte y tiene a México en la sangre, al México hermoso y al México doloroso. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Tengan un excelente día, muchos besos y agradecida con las chicas de la FENALEM y con ustedes. Besitos. Y descarguen los libros. Hasta luego. Adiós, gracias.